Buenas noches, familia de Cuenta Historias. Mi nombre es Sebastián y llevo siendo trailero desde hace ya varios años. En todo el tiempo que he manejado en carretera he visto algunas cosas que puedo considerar son un tanto extrañas o que están fuera de toda norma. Sin embargo, esto que les cuento hasta el momento es lo más raro que me ha llegado a pasar porque no tiene ni pies ni cabeza. En el año 2017 estaba haciendo un viaje en carretera de la Ciudad de México hacia Guadalajara. Manejaba un tráiler que iba cargado de mercancía de la empresa en la que laboraba en ese entonces, y aunque ya era algo tarde, la noche pintaba muy tranquila. Si no mal recuerdo, yo me encontraba pasando Guanajuato cuando se presentó esto que van a escuchar a continuación. Sobre la carretera que iba manejando, justamente al frente, como a 1 kilómetro, estaba un cerro que a pie de este pasaba la carretera. Mientras manejaba me llamó la atención de que ese cerro, que no estaba tan chico ya que tenía una altura considerable de unos 200 o 300 metros, de él empezó a destellar una luz de color rojo o naranja. Debido a que ya era muy noche, quizás las 12, aquella luz que estaba destellando sobre ese cerro era más que notoria. De hecho, era la única luz que brillaba en kilómetros a la redonda. La zona por la que estaba pasando estaba completamente desolada. Las únicas luces que más o menos se distinguían eran de algunos pueblos que estaban muy lejos. Es por ello que esa luz naranja que se veía, puedo decir, no se trataba de una casa o de alguna linterna de alguien caminando por el cerro. Sin perder la mira en la carretera seguí manejando, pero echaba un vistazo a aquella luz que seguía destellando en aquel cerro. De repente, esta luz pasó a tener un par más a su lado. Ahora eran 3 luces que destellaban en la parte alta del cerro. Lo que sí debo decirles es que estas luces no estaban flotando por arriba del cerro, sino que estaban a ras de suelo. Incluso por momentos parecía que se perdían entre algunos árboles que estaban en el cerro. No puedo asegurar que estuvieran caminando, pero por momentos parecía que sí lo hacían. Cuando pensé que eso que veía no podía ser más extraño, sí pudo serlo. De repente, cuando menos lo esperaba, las 3 luces pasaron a ser 6 luces. Todas eran bolas de fuego que brillaban con mucha fuerza arriba del cerro. En ese momento tomé la radio del tráiler y me comuniqué con algunos colegas que estaban por la zona para ver si alguien más estaba viendo aquellas luces. Recibí algunas respuestas, pero ninguna de ellas confirmaba lo que veía. Mis compañeros ya habían pasado de largo la zona y no veían lo que yo estaba viendo. Uno de ellos dijo que quizás se trataba de un incendio o algo así. Quizás de algunos campistas que estaban haciendo una fogata en la parte de arriba del cerro. Yo le dije que no parecía serlo. Si fuera un incendio, las llamas del fuego serían más que notorias, y lo que yo veía era tal cual esferas de fuego en pleno cerro. Conforme me iba acercando a aquel lugar, estas luces parecía que también se movían. Ellas iban bajando a una velocidad considerable. Repito, estas no flotaban en el aire, estaban a ras de suelo. Es por ello que se me hacía sumamente extraño lo que estaba viendo. Hasta ese momento no había sentido algún tipo de miedo. Sentía intriga y asombro por lo que estaba viendo, pero conforme me acercaba más y más a ese cerro, veía que estas esferas de luz bajaban también. Me puse a pensar que quizás llegaría un punto donde ambos cruzaríamos. Como la carretera tal cual estaba a pie del cerro y esas bolas de fuego estaban bajando en esa misma dirección, en algún momento era más que probable que ellos y yo termináramos encontrándonos. Pisé el acelerador del camión tratando de ganar el paso a esas luces que bajaban a una velocidad realmente sorprendente. El cerro tenía una buena dimensión, así que pensar que se trataban de personas caminando y que descendían sumamente rápido era prácticamente imposible. Por un momento les puedo decir que la velocidad con la que esas luces bajaban hacía pensar que se trataban de vehículos que lo hacían a gran velocidad. Pisé aún más el acelerador para ganarles el paso a esas luces, pero creo que al final fue imposible.
Incluso creo que esas luces estaban buscando eso, que nos encontráramos en la carretera. Como me di cuenta que no podría ganarle el paso, bajé un poco la velocidad porque al ir tan rápido y con un vehículo tan pesado existía la posibilidad de perder el control y provocar algún accidente. Las 6 luces seguían bajando muy rápido y lo hicieron de tal manera que cuando me di cuenta, esta ya estaba muy cerca de la orilla de la carretera. Conforme ambos nos acercábamos uno al otro, me di cuenta que esas luces que en un principio pensé tendrían una dimensión como de pelota de fútbol, en verdad eran realmente grandes. Estas luces eran muy grandes. Tenían, yo creo, el tamaño de un auto compacto y eran totalmente esféricas, con un brillo rojizo como si fueran focos. Al final también me di cuenta que no eran llamas, no era fuego, sino luz que desprendían esas 6 bolas de gran tamaño. Si eso creen que es lo más extraño que llegué a ver, claro que no. La razón del por qué les dije que esta historia no tiene ni pies ni cabeza es por lo que vi que estaba dentro de aquellas bolas de luz. Cuando estas estuvieron muy cerca de mí, me di cuenta que esas esferas brillantes no solamente eran eso, sino que parecían ser un tipo de contenedor o algún tipo de transporte, porque en su interior tenían una clase de animal. Esto que les describo les puedo jurar que tal cual fue lo que vi. Dentro de cada una de esas esferas había algo parecido a un animal pero deforme. En una de las esferas estaba una clase de perro, pero muy grande, más que uno normal, y tenía un par de manos humanas. En otra esfera había un venado, pero en lugar de tener cuernos normales, tenía un único cuerno, como el de un unicornio. En otra esfera había un felino. Este era como un jaguar, prácticamente idéntico, pero su tono de piel era de color verde. De los otros 3 ya no recuerdo bien qué clase de animales eran, pero también eran sumamente raros. Cuando vi eso no podía creerlo. No entendía qué era lo que veía. Muchos relacionamos bolas de fuego en el cielo con las famosas brujas, pero en este caso no sé qué diablos eran esas esferas que tenían animales dentro. Era claro que no eran brujas, y esto lo sé por lo que pasó después. Estas esferas de repente dejaron de moverse, y de un momento a otro se unieron. Las 6 se juntaron e hicieron una bola de luz muy grande y brillante. Esta estuvo titilando unos cuantos segundos, para luego, y ante toda incredulidad, salir volando al cielo en forma de luz que salió despedida a una enorme velocidad. En cosa de menos de 2 segundos aquella enorme bola de luz salió volando, y todo lo que estaba allá afuera se volvió oscuro. Les pregunto a todos los que oyeron esta historia, ¿qué eran esas bolas de luz que vi? ¿Por qué había animales deformes dentro de ellas? ¿Y por qué salió volando hacia el cielo así nada más? Buenas noches a toda la familia que escucha este programa de terror. Mi nombre es Julio César y tengo 37 años de edad. Pero la historia que les cuento es algo que vivió más profundamente uno de mis tíos. Hace no mucho escuché en el canal un relato de un trailero que desapareció en una zona de La Rumorosa y que nunca fue encontrado. Bueno, la historia que les cuento es algo parecida, solo que no pasó en el norte de México, sino en el sur. Todo comenzó por el mes de mayo del año 2014. Una noche hasta la casa llegó un trabajador de una empresa de plásticos donde mi tío Alfredo trabajaba como chofer de tráiler. Este hombre fue a la casa a reportar que desde hace 2 días mi tío Alfredo se había reportado como desaparecido. En resumen les cuento que mi tío Alfredo en ese entonces tenía más de 50 años y como chofer tenía 18. Él operaba para una empresa de plásticos del estado y regularmente salía a otros estados a dejar el producto. Cuando él salía se iba unos 2 o 3 días dependiendo del lugar al que iba. Era por ello que se nos hacía normal que mi tío estuviera fuera por tanto tiempo.
Este hombre que llegó a decirnos sobre la desaparición de mi tío dice que lo último que se supo de él fue que salió a trabajar como de costumbre a repartir el producto en el camino. Se encontraba en una ruta que iba de nuestro estado al estado de Oaxaca. De ahí en fuera, no se sabía nada más. Se hicieron decenas y decenas de llamadas a su teléfono, pero nunca respondió. Se inspeccionó toda la ruta buscando señales del camión, pero tampoco se halló nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado vivo. La empresa se movilizó en lo más posible para dar con su trabajador e incluso se hicieron peritajes policíacos, pero sin resultados positivos. De todo ese asunto los días salió alguien, un testigo que dijo haber visto a mi tío antes de irse, o más bien, antes de que se lo llevaran. Aquel se trataba de un hombre que tenía una tienda sobre carretera y que decía haber visto a alguien físicamente parecido al desaparecido. Este testimonio llegó a mi familia, quien rápidamente lo empezó a analizar. Según dijo aquel hombre de la tienda, cuenta que a eso de las 10 de la noche de días anteriores, mientras atendía su negocio, vio un camión que se describe como el del desaparecido parado en medio de la carretera, pero no en la autopista. Dice que este camión correspondía en todos los detalles al camión que se había reportado, pero en su momento se le hizo raro que estuviera fuera de ruta. Es por ello que fue a inspeccionarlo para ver si el chofer estaba bien, o se había perdido o le había pasado algo más. El hombre pasó de largo a orilla de aquel camión que solo mantenía sus luces y su motor prendidos, pero que no avanzaba. Al pasar justo al lado de la cabina se percató que éste tenía las puertas abiertas. Por curiosidad se asomó y se dio cuenta que dentro estaba un hombre sosteniendo el volante de una manera muy firme. Su mirada estaba completamente enfocada al frente, pero la mirada era distinta a la de una persona que podemos decir normal, pues él tenía los ojos abiertos a más no poder, con las pupilas muy dilatadas. Este hombre le gritó y le preguntó si todo estaba bien, si acaso estaba perdido, pues la autopista estaba un poco más atrás, justamente del otro lado. Ese hombre en efecto era mi tío, pues todos los rasgos faciales y de vestimenta coincidían con lo que se describió esa noche. Sin embargo, mi tío no respondió nada. Por un rato el señor de la tienda le estuvo preguntando qué pasaba, qué le sucedía, pero no hubo respuesta. Por lo que dice, parecía que mi tío había visto algo que lo dejó en una clase de shock, ya que parecía ido de sí, como ido de este mundo. Antes de dejarlo y al no tener respuesta, el hombre de la tienda se subió al tráiler para preguntarle por última vez si todo estaba bien. Pero al tocar el acero de la puerta del tráiler, dice que estaba muy caliente. De hecho, hasta se quemó la mano. En el peritaje se mostró una fotografía con la quemadura del hombre, quien dijo hacérsela cuando tocó la puerta de aquel tráiler. Después de haber sufrido aquel percance, el señor ya no quiso preguntar y mejor regresó a su negocio. Como ya era tarde, el hombre procedió a cerrar la tienda y dejar a mi tío y a su camión ahí parados. Cuando el hombre ya había cerrado todo y estaba por salir de su negocio para irse a su casa, dice que escuchó algo muy fuerte. Esto se trataba como de una clase de estruendo que resonó en todo lugar. Por lo que describe, aquello sonó como un trueno que cayó muy cerca. Pero lo extraño era que el cielo estaba despejado y no había señales de lluvia. Intrigado el hombre al escuchar esto, dice que salió de su tienda y al girar su mirada, aquel camión ya no estaba. Era como si este hubiera simplemente desaparecido. Mencionó que si hubiera arrancado, él lo hubiera escuchado, pero nunca lo oyó. Por eso asume que aquel ruido, ese del rayo que se oyó, fue lo que se llevó a mi tío. Y no solamente eso, sino también al tráiler. Lo raro de todo eso es que sea lo que sea que se llevó a mi tío, lo hizo con todo y vehículo, lo cual es bastante intrigante, pues no se puede explicar cómo un tráiler de remolque doble, con un chofer que ha trabajado años por esa ruta, se pierda y desaparezca así nada más. Aquella investigación duró mucho tiempo, y no era porque la empresa estuviera buscando a mi tío,
sino porque no querían perder el camión que estaba valuado en un buen dinero y además el producto que estaba dentro también era muy caro. Sin embargo, y a pesar de todo esto, de todo lo que se hizo en las búsquedas, simplemente no se encontró nada, ni de mi tío ni de aquel camión. Ya pasaron sus buenos años desde lo ocurrido y aunque se tiene fe de que algún día aparezca, es casi imposible, pues alguien o algo se lo llevó de ese lugar y quién sabe a dónde lo dejaron. Lo único que se tiene como prueba de lo que se lo llevó es ese ruido de un trueno que resonó segundos antes de que el tráiler desapareciera así como si nada. Fuera de ello, no hay una sola muestra, señal o indicio de lo que pudo habérselo llevado. A día de hoy en la familia ese caso es el más raro que nos ha tocado ver y experimentar, pues no hay seguridad de nada. Ahora les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué creen que fue lo que se llevó a mi tío? Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Ismael Dallas y soy chofer de tráiler desde hace poco más de 16 años. Esto que les comparto es algo que me sucedió hace un par de años apenas en la zona de La Rumorosa. Desde siempre he dicho que las carreteras del norte tienen algo raro, algo que no es solamente soledad ni el frío de las madrugadas, sino algo peor, como si la misma tierra guardara secretos que los traileros apenas alcanzamos a conocer. En especial La Rumorosa tiene una fama de bueno, creo que no es necesario que les explique. En su momento yo pensaba que eran puras historias para espantar novatos, a jóvenes camioneros que no les saben a la vida. Pero una noche en la carretera entre Mexicali y Tijuana, aprendí que hay cosas que es mejor no entender. Eran como las 2 de la mañana y traía un cargamento de autopartes. La carretera estaba vacía y sin luces. Las únicas que estaban eran las de mi tráiler y una luna algo colgada en el cielo. De vez en cuando veía ojos brillantes entre los matorrales y yo pensaba que tal vez eran coyotes o venados que hay por la zona. Nada de lo cual debiera preocuparme tal vez. Bueno, eso creía. La radio solo metía ruido, así que iba solo con mis pensamientos. Todo iba normal hasta que vi algo por el retrovisor. Aquello se trataba de un hombre parado justo en la parte trasera del tráiler. Por un momento pensé que tal vez era un reflejo, una ilusión por el cansancio, pero no, ahí estaba él, quieto, con una ropa oscura con el viento moviéndola. Les juro que yo no pude ver su cara, pero sentía mucho miedo. Debido a la fama que tiene ese lugar pensé que se trataba de algún asaltante, aunque lo raro es que no vi un solo auto cerca, alguien que pudiera ser su cómplice, solo era ese tipo detrás de la caja del tráiler. Apreté el volante y aceleré un poco. A esa velocidad nadie podía ir parado arriba sin caerse. Miré de nuevo y el tipo seguía ahí, inmóvil. En ese momento se me heló el cuerpo. Pensé en detenerme, pero una parte de mí sabía que era mala idea. No tenía sentido que alguien estuviera allí parado. Como chingado se había subido sin que lo notara. Agarré la radio y llamé a un colega que iba como unos 20 minutos delante. Oye Chuy, creo que traigo algo en el tráiler. ¿Qué onda? ¿Te quieren tumbar? No sé, veo a un cabrón parado atrás, pero no puedo saber qué está haciendo ahí. Hubo un silencio y luego Chuy me dijo algo que me hizo sentir aún peor. ¿Acaso eso está viendo para el frente y no se mueve? Tragué saliva. Chuy lo dijo como si ya lo supiera. Sí lo está haciendo. No frenes, no voltees. Sigue manejando hasta que veas la próxima gas. Y sobre todo ya no preguntes más. Aceleré con las manos sudando en el volante. Sentí el peso de la mirada de ese cabrón en mi espalda. Pasaron quizás 10, 15, 20 minutos. Vi las luces de la gasolinera y sin pensarlo me metí de golpe frenando en seco.
Bajé casi brincando de la cabina y rodeé todo el tráiler con el corazón en la garganta, pero extrañamente ahí no había nadie. Un sudor frío me recorrió la espalda. Chu llegó 10 minutos después y cuando me vio la cara, supo lo que había visto. Ese cabrón ya se ha aparecido antes, me dijo mientras encendía un cigarro. No sabemos qué es, pero los viejos dicen que es un alma en pena, una que cuando la ves tienes que seguir como si nada, porque si te paras en la carretera, se sube contigo en la cabina y provoca que te desbarranques más adelante. Desde esa noche, cada que manejo por la madrugada en la Rumorosa, evito mirar demasiado por los retrovisores porque sé que en cualquier momento aquel hombre o aquella cosa se puede aparecer nuevamente. Buenas noches, familia de Cuenta Historias. Mi nombre es Anaí y la historia que les comparto le sucedió a un exnovio que tuve hace bastantes años. Él en ese entonces, y supongo que a la fecha, sigue dedicándose a la conducción de trailers. Nunca he sabido si creer en lo que me contó Raúl, mi ex, o no, y no porque sonara exagerado ni mucho menos, sino porque era de la clase de personas que en el aspecto laboral era muy dedicado. Nunca faltaba, nunca pedía permisos, era comprometido, así que no veía la forma en cómo inventara algo en sus labores como esto. Raúl era un trailero de esos que cruzan la frontera cada semana en rutas largas y peligrosas. Decía que lo peor no eran los asaltos ni los agentes que te pedían mordidas, sino lo que en verdad le daba mucho miedo era lo que andaba suelto en la carretera cuando todo el mundo estaba durmiendo. Según él, todo esto pasó en un tramo desolado entre Nuevo Laredo y Piedras Negras. Ya saben, de esos caminos largos donde apenas si se ven luces de otros coches y las gasolineras quedan a bastantes kilómetros de distancia. Raúl iba solo como siempre, con una carga de electrodomésticos que tenía que entregar del otro lado. Esa noche muy en específico estaba cerrada, sin lunas ni estrellas, solo el reflejo lejano de algunos ranchos perdidos en el campo. Como ese era un viaje muy largo, Raúl iba escuchando la radio tratando de no dormirse cuando de repente sintió algo extraño. No supo decir si fue un presentimiento o qué, pero dice que le dio por mirar por el retrovisor que daba justo hacia la caja del tráiler que estaba manejando. Cuando lo hizo, le extrañó ver que las luces traseras del tráiler, en ellas parecía que se proyectaba algo que estaba justo detrás del vehículo. Raúl, siendo más meticuloso, prestó atención y prendió el resto de las luces traseras, y fue en ese mismo momento que lo vio. Era una figura negra que parecía estar corriendo a la misma velocidad que el tráiler. Si bien el tráiler era un vehículo pesado de doble remolque que no iba a más de 60 kilómetros, aún así era una velocidad considerable como para pensar que alguien pudiera seguirle el ritmo por un tiempo prolongado. A Raúl le dio algo de escalofríos ver eso, pero no quiso sugestionarse. Al principio pensó que era un perro grande o alguna clase de coyote de la zona que estaba detrás del vehículo. Así tal cual los perros domésticos o citadinos que suelen seguir autos, quizás este animal salvaje empezó a seguir al tráiler por cuestión de instinto. Esa respuesta le dio un poco de tranquilidad hasta que vio cómo ese animal se iba acercando cada vez más a la cabina del tráiler. Y conforme se acercaba, notaba que este animal no era uno común y corriente, sino que este parecía que tenía forma humana. Por alguna razón que Raúl desconocía, se movía con agilidad y a pesar de la velocidad con la que iba el tráiler, ese animal iba muy cerca y parecía incluso que pudiera alcanzarlo sin mayor problema. Raúl aceleró, pero la cosa seguía ahí pegada a su lado. A él empezaron a temblar las manos en el volante, pero no quiso detenerse ni bajar la velocidad porque sabía que eso podía ser lo peor que podía hacer, ya que podía tener un final trágico. Dice que en un momento la figura se adelantó y en un parpadeo se plantó justo en el carril a unos cuantos metros delante de él.
Fue en ese preciso momento que Raúl por fin pudo alcanzar a ver aquel animal que lo estaba siguiendo. Era un hombre, pero a la vez no lo era. Su piel parecía gris, cubierto por algo de pelo, pero solo en zonas. Tenía una cabeza como la de un felino, semejándose a un gato o a un tigre, pero con unos ojos que brillaban con un resplandor muy raro entre rojo y verde. Su boca era ancha, como si estuviera sonriendo de una forma extraña, con una hilera de dientes que le daban toda la vuelta a la boca, y que incluso eran tan grandes que le costaba cerrar la boca a ese animal. Raúl no lo pensó y solamente tocó el claxon, pero no frenó. Jamás en su vida había visto una clase de animal o bestia como esa en la carretera, y a sabiendas que no era nada bueno, no lo dudó en siquiera pensar en pasarle el tráiler por encima a esa horrible criatura. Por su parte, el animal tampoco se movió, solo se quedó ahí parado como si supiera que Raúl se iba a detener sí o sí, pareciendo más una lucha para ver quién cedía al final. Raúl no lo dudó ni una sola vez, así que con toda la intención del mundo hizo que el tráiler le pasara por encima a aquel animal, o al menos eso creyó, ya que no sintió el impacto y no escuchó ningún golpe. Creyó que si le había pasado las llantas por encima a ese animal, al menos sería capaz de sentir cómo lo estaba arrollando, o bien al menos el impacto de la defensa aplastándose se sentiría o se escucharía, pero ni eso. No hubo un solo ruido en lo más mínimo, más bien como si la cosa simplemente hubiera desaparecido enfrente de la carretera. Raúl pensó que se lo había imaginado todo, que era por el cansancio del viaje o en su defecto por las altas horas que eran. Eso fue así hasta que escuchó un golpe seco en la puerta de la cabina, como si algo se hubiera golpeado del lado del copiloto. Raúl no quiso mirar, pero el instinto lo traicionó. Volteó y ahí estaba la cosa, pegada al vidrio mirándolo fijamente con una expresión inhumana. Raúl juraba que se le movía la boca como si estuviera diciendo algo, pero como estaba en la parte de afuera no podía escuchar qué era lo que decía esa cosa. A todo eso se preguntó cómo es que logró colarse de ese lado de la puerta, pues él vio cómo el tráiler lo arrolló por completo. Raúl, al estar muerto del miedo, dice que se puso a rezar. En ese entonces yo recuerdo que él no era muy creyente, pero en ese momento no encontró otra salida. Repitió el Padre Nuestro una y otra vez con las manos apretadas en el volante y los nudillos blandos del esfuerzo. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando terminó la última palabra, la figura ya no estaba. Lo único que había quedado era un par de huellas de manos ennegrecidas en la ventana. Raúl no cree que los rezos son los que terminaron por espantar a ese animal, sino que fue otra cosa. Algo más alejó a ese humanoide de su vehículo, porque al menos hasta donde él entiende, lo que vio esa noche era una clase de nahual, y los nahuales no se van con rezos. Esas cosas huyen cuando ven algo peor que ellos mismos. Cuando le comentó esto a sus compañeros, hubo quienes le creyeron y quienes no, pero él siempre dijo que fue 100% real. De hecho, cuando se entregó el vehículo, dice que tenía unos golpes y arañazos en la puerta donde se colgó aquella bestia. Con el tiempo, Raúl ya no volvió a ver jamás esa cosa. Recorrió mucho tiempo ese camino y ya no se lo volvió a encontrar por suerte, aunque eso sí, siempre se quedó con el miedo y la duda de qué lo atacó esa noche. Era un viaje como cualquier otro. Me tocaba llevar una carga desde Monterrey hasta Tijuana, algo que puedo decir no era nada fuera de lo común. Puro tramo largo, mucho desierto y poco tráfico de noche. Mi nombre es Salvador y soy trailero para una empresa de metales en Nuevo León, y esto que les comparto me ocurrió hace un par de años apenas. En esa ocasión salí tarde, casi las 10 de la noche, porque la carga se retrasó, y una vez que todo estuvo en orden, me fui tendido ya que preferí manejar directo hasta donde me alcanzara el cuerpo. Ya había pasado Saltillo cuando el sueño me empezó a pegar de manera fuerte,
así que puse la radio y traté de mantenerme alerta. Para mi suerte y como caído del cielo, vi que delante mío iba un convoy de 3 trailers. Hace mucho tiempo que no me tocaba ver algún convoy de vehículos. De hecho, ya tenía esos buenos años que no lo hacía. Es por ello que se me hizo un tanto raro ver este grupo tan cerrado de camiones a esas horas. Sin embargo, agradecí la compañía. Aquellas carreteras son algo peligrosas y más de noche, así que ir acompañado siempre es algo bueno por seguridad extra. Metí la pata y aceleré hasta emparejarme con ellos. Les eché un par de veces las luces para que me dejaran colocarme en su grupo y el último camión de estos me devolvió aquel gesto indicándome que todo estaba correcto. Tomé mi lugar detrás y seguí a buen ritmo para no despegarme mucho de los colegas. Ellos por su lado iban a buena velocidad, todos parejitos sin hacer locuras. Todo eso me dio mucha confianza porque así se siente menos pesado el camino. Era como si trajeras respaldo. Por ratos intentaba comunicarme con ellos por radio, pero ninguno contestaba. Pensé que quizás se estaban concentrando en el camino o que tenían la radio en otro canal, así que no les di importancia. Por un tiempo más solo seguía como escolta de ellos sin novedad alguna, pero un poco más adelante, cuando pasamos por un tramo solitario, cerca de un desvío a Sonora, noté algo un tanto raro. Aquello se trataba que a pesar de la velocidad que llevaban estos trailers, sus camiones no hacían nada de ruido. No se escuchaba el motor ni el golpeo de las llantas contra el asfalto, mucho menos el silbido del viento contra los remolques. Era como si solo mi tráiler sonara en toda la carretera. Apreté los labios, sintiendo una incomodidad rara en el estómago, pero me autorrespondí diciendo que quizás era por la noche y por el ligero sueño que empezaba a ganarme, que no estaba prestando atención a esos detalles que deberían estar ahí, pero que no lograba verlos. Seguí adelante, pero a la vez me encontraba con la duda de ver a los conductores que estaban delante de mí. Para eso pisé un poco el acelerador aprovechando una recta en el camino. De este modo me acerqué al tráiler de adelante y traté de mirar por los espejos, pero estos estaban oscuros, como si dentro de la cabina no hubiera nadie. En ese preciso momento un terrible frío me recorrió toda la espalda. Era como un choque eléctrico que no calmaba, a la vez que se me erizaron los pelos de los brazos. No quise pensar mal, pero el corazón me latía con mucha fuerza. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador que todo lo anterior. Los trailers no tenían placas, ni luces traseras, ni reflejantes, ni marcas en los remolques. Todos ellos eran completamente lisos, sin logotipos, sin números, sin nada. Como si fueran trailers recién comprados o que fueran vehículos que no transportaran nada. Traté de usar la radio para comunicarme con aquellos choferes. Moví el dial del radio logrando identificar el canal, pero nada más no podía hacerlo. Había uno, pero este no era la misma frecuencia que ese trío de camioneros. Muy dentro me dije que tenía que despegarme de ese convoy, ya que quizás no estaba siguiendo a colegas como tal, sino que estaba siguiendo a otras personas. Para ese entonces no pensaban que fuera un caso paranormal, sino más bien pensé que era algo así como traileros que se dedicaban a cosas ilícitas. Aunque a esas alturas ya no sabía qué era lo que me daba más miedo, si fueran ladrones o fueran fantasmas. La garganta se me secó de golpe. Intenté frenar, pero mi pie se quedó pegado en el acelerador. Sentí que si me detenía, algo malo iba a pasar. En cambio agarré la radio y probé otra vez. Alguien me copia. Convoy adelante, alguien me escucha. Silencio, solo había ruido de estática. Y entonces, en medio de un zumbido, una voz distorsionada susurró mi nombre. Salvador. Me congelé. El miedo me apretó el pecho como un puño helado. Mi nombre. Dijeron claramente mi nombre, como si alguien lo hubiera exclamado en el oído.
No era como si quien la dijera se escuchara por la radio, sino era que lo escuchaba aquí mismo. Quien dijo mi nombre lo hizo desde dentro de la cabina, y eso sonó muy extraño, llegando simplemente a ser horrible. Solté la radio de golpe y un sudor frío me recorrió la espalda. Decidí que ya era suficiente. Moví el volante y abrí paso para rebasar con el corazón golpeándome en las costillas. Cuando lo hice, volví a mirar a los camiones. Sus ventanillas eran completamente negras. No había nadie dentro de ninguna de las 3 cabinas, pero a pesar que no había nadie en ese lugar, les juro que yo sentía que algo me estaba mirando desde dentro. En ese maldito lugar no había nadie, no había absolutamente nadie adentro, pero me estaban viendo. Con el corazón que casi se me salía del pecho, pisé el acelerador lo más que pude, dejando atrás todos ellos. No frené hasta llegar a una gasolinera varios minutos más adelante, pero aún así, no podía creer que ese grupo de traileros no eran de verdad y que quizás eran trailers fantasmas. Con el tráiler estacionado y con la cara llena de sudor me bajé temblando y fui directo con el despachador de gasolina, quien era un viejo un tanto delgado y flaco. Oiga, ¿usted ha visto un convoy de 3 trailers pasar por aquí recientemente? Le pregunté, tratando de no sonar como un loco. El hombre se me quedó viendo raro y negó con la cabeza. Esta ruta está vacía a estas horas, joven. Llevo ya mis horas trabajando y no he visto muchos trailers, mucho menos un convoy. Pero dígame, ¿qué le pasó? ¿Por qué anda tan nervioso? Yo le comenté lo que había visto, lo extraño de ese grupo de camiones que vi atrás. El señor se me quedó viendo un momento y me dijo: Entiendo. Mire, si habla de ese convoy, pues lo que sé es que hace muchos años atrás un convoy desapareció sin dejar rastro por estas carreteras. Unos dicen que se lo robaron y otros que desvivieron a los choferes. Hay quienes también creen que se fueron a la barranca donde nunca los hallaron. La cosa es que se comenta que a altas horas por estas carreteras se llega a ver un grupo de 3 trailers que recorren de arriba abajo, pero nadie los va manejando. No pregunté más, no quise saber más, solo me quedé ahí, esperando a que amaneciera porque les juro que no quería recorrer la carretera estando de noche, y más por ese trío de tráiler fantasma. Mi tío Rubén es trailero desde hace más de 33 años. En pocas palabras les puedo decir que es un viejo lobo de mar de las carreteras, pero como él mismo dice, nunca se termina de aprender todo en este trabajo. Siempre hay algo nuevo que sale todos los días. Mi tío ha recorrido todo el país desde punta a punta. Es alguien que puede recorrer las carreteras de noche sin miedo y que, según él, los lugares más peligrosos siempre son las carreteras del norte. Desde niño me encantaba escuchar a mi tío contar sus anécdotas. Siempre tenía relatos de accidentes, asaltos o hasta de compañeros que juraban haber visto cosas raras en la carretera. Pero la que más me marcó fue la última, la que solo contó una vez y nunca más quiso volver a repetir. Según lo que me contó, todo pasó en la carretera que va de Monterrey a Reynosa. Aquel era un tramo largo y solitario con apenas unas gasolineras y fondas que se perdían en todo el camino. En la noche que ocurrió todo esto, él llevaba un cargamento de autopartes y tenía que llegar con la mercancía al amanecer. Todo iba bien. La noche estaba despejada y apenas si había tráfico, hasta que vio una mujer al costado de la carretera, misma que levantó la mano como pidiendo que la llevaran, como si estuviera pidiendo un aventón. Mi tío no era de los que subían a personas en la autopista, pero algo en esa mujer le hizo sentir lástima. Por lo que recuerda, esa mujer se veía delgada, vestía con un vestido de color azul y un cabello largo negro que le tapaba parte de la cara. De alguna manera la zona por donde él estaba pasando no era un foco rojo de asaltos, así que al pensar que era una pobre mujer tirada en la carretera quiso levantarla,
y al final pensó que podía dejarla en la siguiente gasolinera. Llegando a la conclusión de todo eso, frenó y abrió la puerta. La mujer subió sin decir una sola palabra y solamente miró al frente. Eso claro que fue raro, ya que mi tío al menos pensaba que ella le daría las gracias o en su defecto las buenas noches por las altas horas que eran. Mi tío intentó hacer conversación, pero ella no respondió nada. Solo le dio un escalofrío que le recorrió la espalda cuando la vio de reojo. Ya viendo detalle, mi tío dice que vio que la piel de esa mujer era demasiado pálida, como si nunca le hubiera dado el sol. Su semblante de la cara era uno inexpresivo, como si no le pasara nada por la cabeza. Pasaron varios kilómetros en silencio, hasta que mi tío empezó a escuchar un murmullo. Al principio pensó que era la radio, pero esta estaba apagada. Fue así que volvió a ver a la mujer y vio que sus labios se movían bastante rápido, como si estuviera rezando o diciendo algo en otro idioma. Le preguntó si estaba bien, pero ella no respondió. Fue entonces que sintió un olor como a podrido, como a carne descompuesta que llenaba toda la cabina. Mi tío dice que en ese momento su instinto le gritó que no debía seguir con ella. Algo no estaba bien. Miró por el espejo retrovisor y en lugar de ver la carretera detrás, lo que vio fue algo peor, algo que casi le hace perder el control del tráiler. La mujer ya no era una mujer. Su rostro estaba desfigurado, los ojos completamente negros y la boca torcida en una mueca inhumana. Su piel se había vuelto de color gris y llena de grietas, pero lo peor fue que su reflejo no estaba en el espejo lateral, solo en el retrovisor. En ese maldito momento mi tío le dio un pánico terrible. Sin pensarlo pisó el freno de golpe y volteó a verla directamente, pero el asiento del copiloto estaba vacío. La puerta seguía cerrada, no había forma de que hubiera bajado. Solo quedó el olor a muerte en el aire, y con todo el miedo de que algo malo pasara y que esa mujer fantasma volviera y se convirtiera en un mal presagio, mi tío tomó camino hasta el próximo pueblo que estaba lo más cerca posible. Cuando él llegó a este sitio bajó temblando del miedo, con la cara pálida casi a punto de vomitar. Mi tío respiró profundo y dejaba que el aire lo golpeara en la cara para que se fuera tranquilizando, porque lo que había visto en plena carretera no había sido otra cosa que un fantasma. Mi tío dice que cuando estaba por regresar al tráiler, vio cómo en la carretera en la parte de atrás estaba parada la misma mujer que había recogido en el camino, la misma vestida de azul y con la cara de loca, que sabrá Dios de dónde salió, aunque lo único que sabe es que ella no era humana. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Ángel y el relato que les cuento no es mío, sino es algo que le pasó a mi primo Álvaro, quien es trailero. Algo que remarco de mi primo es que a él no le gusta su trabajo. No es de esos que se la pasan en carretera por placer, sino porque la vida no le dio otra opción. Esta historia me la contó hace unos meses y le pasó en el año 2016. Cuando trabajaba para una empresa de metales que está en el norte de México. Por aquel entonces él hacía viajes a diferentes horas del día. Había ocasiones que salía de día, otras de tarde, pero las que menos le gustaba eran las de noche, sobre todo por la inseguridad que predomina por la zona de la cual son víctimas varios traileros. Para entrar de lleno con la historia, todo ocurrió en la carretera 54 entre Saltillo y Zacatecas. Mi primo dice que esa era una noche oscura, sin luna, de esas en las que el cielo se confunde con la tierra y solo los faros iluminan por pedazos la carretera. Álvaro iba cargado con cajas de refacciones para maquinaria pesada, nada fuera de lo común. De hecho, ese viaje lo había hecho decenas de veces, conocía cada curva y cada pueblo en el trayecto, aunque eso sí, la noche siempre vuelve diferente las cosas. Aquello que crees conocer bien, cuando se va la luz se vuelve extraño, y esto lo menciono porque dice que esa noche la carretera no era la misma.
Aquella se sentía rara, como si no fuera la misma carretera que él conociera de siempre. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando Álvaro cruzó un tramo particularmente solitario, que vio algo al lado de la misma carretera. Era un niño. Suena extraño, lo sé, pero él dice que vio parado a un niño sobre el arcel. Aunque fue por escasos segundos, lo que vio fue más que suficiente para notar que el niño tenía la cabeza agachada y los brazos pegados al cuerpo. Álvaro sintió un escalofrío inmediatamente. Era imposible que un niño estuviera ahí a esa hora, pues no había casa cerca, ni ranchos, ni siquiera un lugar de donde pudiera haber salido corriendo, y sin embargo a todo eso, él ahí estaba. Álvaro frenó un poco sin detenerse del todo y pasó de largo, aunque tenía muchas dudas de qué podía ser un niño en ese lugar a esas horas. Algo le daba a entender que no debía tratarse de un niño como tal. A mi primo eso de los fantasmas nunca le llamó la atención. De hecho, en toda su vida como chofer nunca le pasó nada raro o extraño, y si es que le llegó a pasar ni cuenta se daba. Alguna vez vio luces en el cielo en forma de bolas, pero él pensó ingenuamente que eran fuegos artificiales. No sé si mi primo era muy iluso o en verdad era muy valiente. La cosa es que en esa ocasión, en comparación a las anteriores, sí sintió algo de miedo. El niño, aunque se veía muy normal como cualquier niño que ronda entre los 10 y los 12 años, tenía algo que no lo dejó tranquilo. Cuando lo pasó, dice que quiso mirar por el espejo retrovisor para ver nuevamente al niño en la carretera, pero cuando lo hizo, este ya no estaba. Se estremeció con un miedo que nunca en toda su vida había sentido antes. Aquello era signo que lo que había visto, claro que no era humano. Más allá de ese amargo trago que estaba pasando mi primo Álvaro, él continuó conduciendo sin pensar demasiado en ello. Tras varios minutos se fue relajando un poco, prendió la radio para poner algo de música y que esto lo ayudara a calmar sus nervios. Al parecer ya lo había logrado. Había superado aquel encuentro maquiavélico cuando unos kilómetros más adelante lo volvió a ver. Era el mismo niño, la misma posición, la misma ropa y la misma mirada que lo estaba viendo a orillas del arcén. El miedo se le metió en los huesos, ya que eso era simplemente imposible. No había forma en que el mismo niño que vio varios kilómetros atrás lo estuviera viendo de frente ahora. El niño debería haber recorrido todo ese trayecto, lo cual era ilógico. Incluso si hubiera tomado un atajo, ¿de dónde? No había más que desierto y asfalto por todos lados. Todo el camino era recto, no había forma en cómo aquel niño estuviera ahí. Era simplemente imposible. Su garganta se secó y su respiración se volvió pesada. Por primera vez en mucho tiempo lo estaban espantando en la carretera, y lo peor es que ahora sí se dio cuenta. Mi primo apretó el acelerador y pasó de lejos a ese niño, quien se fue quedando en el oscuro camino. Aquella noche ya pintaba muy mal. Era de esas en las que uno prefería estar 1000 veces en su casa o en algún otro trabajo donde hubiera más personas o hubiera más luz. Pero como dicen, los espantos siempre vienen de a tres. Así como se lo imaginan, mi primo Álvaro se volvió a encontrar a aquel niño una vez más. Una tercera, y esta fue la peor de todas. Ahora ese niño que estaba parado en el arcén levantó la cabeza y cuando lo hizo, la mirada que vio mi padre fue aterradora, empezando porque al menos cuando la luz del tráiler chocó contra el rostro de aquel niño, mi padre dice que vio que este no tenía ojos. En su lugar solamente había 2 cuencas oscuras y profundas como pozos sin fondo. Pero no era que fueran formas oscuras las que tenía en la cara, sino que literalmente tenía agujeros. Era como si le hubieran extraído los ojos de raíz. No solamente era eso, este niño tenía una sonrisa que no era humana, una que no pertenecía a un niño, como si quien se estuviera riendo fuera algo malo, algo demoníaco en forma de niño. Álvaro pisó el acelerador a fondo, con su corazón latiendo como un tambor de guerra. Nunca en toda su vida había sentido la adrenalina como esa noche.
una que estuvo a punto de darle un paro cardíaco. Para mala suerte de mi primo, aquella bendita noche la carretera parecía alargarse, parecía convertirse en un túnel infinito de puro terror. El miedo lo hizo aferrarse al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero el horror no había terminado aún, ya que cuando creyó que había pasado ese niño y que ahora ya no debería pasar otra vez, se vino lo peor de la noche. Por una extraña razón mi primo sintió un peso en el asiento del copiloto. Él no miró, no quiso, pero lo sentía. Había algo que le respiraba junto a él. Thor. Por cosas de seguridad no voy a decir mi nombre, aunque creo que no es necesario para poder entender la historia de esta noche. La razón del por qué omito varias cosas es porque lo que comparto no es algo tan común. No es algo que se escuche frecuentemente, pero sí pasó, sí fue real. Tengo más de 41 años manejando tráiler por todos los caminos que te puedes imaginar en México. Debido a que el tráiler que tengo es propio desde que empecé con este oficio, me encargo de hacer viajes privados donde mis servicios sean requeridos. Yo nunca fui de hacer preguntas cuando se trata de trabajo. Si el dinero era bueno y la carga no tenía problemas con la ley, me bastaba para tomar cualquier tipo de encargo en mi tráiler. Para el año 1991, ya llevaba algunos años recorriendo las carreteras de la frontera de México con los Estados Unidos, transportando todo lo que fuera. Pero hay un viaje que jamás puedo olvidar, uno que me quitó el sueño y que hasta la fecha me hace dudar de lo que es real y lo que no lo es. Por aquel lejano año de 1991, me encontraba en un almacén a las afueras de Mexicali para hacer un viaje a los Estados Unidos, llevando una carga que no se me especificó exactamente de qué era. Lo único que sabía y que tenía certeza era que era legal, que era algo derecho, pero no sabía qué era su contenido. La paga era ridículamente alta, demasiado para un viaje que solo me pedía cruzar el estado de Nuevo Laredo. Sin embargo, cuando vi el contenedor, algo en mí quiso rechazar el trabajo. Era una caja de metal negra, sellada con gruesos candados y con una advertencia en un idioma que no era español y que tampoco era inglés. Era algo así como símbolos que hacen en el Medio Oriente, aunque la verdad no estoy completamente seguro. No había papeles ni documentos de aduana, solamente había una sola instrucción. No te detengas, no abras la carga, no hables con nadie al respecto. De hecho, cuando recogí aquel contenedor no había gente en ese almacén. Si acaso había 3 personas que fueron los que me ayudaron a colocar el remolque en mi tráiler. Pero fuera de eso, no había nadie más. Eso me hizo dudar si en verdad lo que llevaba era algo lícito, pues de lo contrario me estaría metiendo en graves problemas. El viaje comenzó sin problemas. La noche pintaba bien. Ya era algo tarde, quizás las 10 o las 11. La carretera era la misma de siempre, larga, desolada, con una luna llena alumbrando el asfalto agrietado. Pero después de unas horas empecé a notar cosas extrañas que nunca me habían pasado antes. Las luces del tablero parpadearon sin razón aparente. Por un momento creí que se trataba de un problema eléctrico con el camión, que algo estaba fallando, pero era algo imposible. Al prestar servicios privados siempre tengo mi camión afinado para que nada fallara y que no me quedara mal en algún viaje. Pero eso no fue todo, pues la radio se encendió sola y en lugar de escucharse música o estática, no reproducía ningún sonido. Era como si se prendiera y del otro lado quien emitiera no hablara, no hiciera nada. Era un silencio que les juro que calaba hasta lo más profundo del alma. Por suerte, aquello extraño fue pasando poco a poco. Aquello me dio a entender que quizá lo que había pasado fue un caso aislado, algo que pasó una vez y que no pasaría de nuevo. Mi camino siguió tranquilo por un buen rato hasta que cerca de la medianoche vi las luces de una patrulla en el espejo retrovisor de mi tráiler. Lo raro de eso era que esta estaba sin sirenas,
sin indicaciones de que me detuviera. Solo estaba acercándose muy cerca de mí, como un depredador acechando a su presa. Minutos después, otra patrulla apareció en la carretera bloqueando mi camino. Cuando esta segunda apareció, supe que algo andaba mal. Quizás en la carga sí había algo ilegal, porque nunca hasta ese momento me habían detenido por algo. No tuve opción más que detenerme. Los policías bajaron de los vehículos, pero algo en ellos estaba mal. Sus uniformes no tenían insignias ni nombres. Sus caras parecían rígidas, como si fueran máscaras de cera que intentaban imitar un rostro humano. Uno de ellos se acercó y con voz monótona, que parecía más la voz de una contestadora o una grabadora de teléfono, me dijo que bajara. Necesito revisar la carga, dijo él. Mi garganta se secó de golpe. Recordé la advertencia que me habían dado cuando empecé el viaje, que no debía abrirla. Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los policías ya estaba subiendo al remolque. Aquel policía golpeó la caja negra con la mano y al instante un sonido extraño resonó desde dentro. No era un eco, no era metal expandiéndose con el frío de la noche. Aquello era algo vivo. Abre el contenedor, ordenó otro policía, con la misma voz sin emociones. Me negué. Les dije que tenía un contrato donde se me prohibía poder abrir aquel contenedor. Si lo hacía estaba infringiendo lo que se me dijo antes y por ende no podía hacerlo. El policía dijo que era una orden, que estaban en todo su derecho de poder ver qué era lo que estaba transportando en aquel contenedor. Yo no sabía qué hacer, no sabía si hacerle caso a esos pseudo policías, porque hasta eso no parecían ser policías reales lo que estaba delante de mí. Eso me provocaba aún más miedo. Todo mi cuerpo estaba temblando. Fue entonces cuando uno de ellos, el que parecía ser el líder de los policías, se acercó un poco más hasta mí. Sus ojos no reflejaban luz, les juro que no tenían brillo ni profundidad. Era como si estos fueran calcomanías o parches en forma de ojos, algo que no era real. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Abre el contenedor. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero me subí de un brinco al tráiler y metí primera. Las patrullas encendieron sus luces y me cerraron el paso, pero aquello no me importó. Pisé el acelerador. Sentí el impacto cuando empujé a una de las patrullas fuera del camino, pero no miré atrás. Solo manejé de frente sin siquiera pensar en parar. Por un momento creí que esos policías, o lo que parecían serlo, iban a intentar amedrentarme con un arma de fuego, pero por suerte no lo hicieron. Para esas alturas no sabía si huía de ladrones o de algo más. Lo único que sabía era que no eran policías reales, eran otra cosa. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo sin parar, pero por suerte fue más que suficiente para lograr perder a esos policías, o más bien, suficiente para que ellos dejaran de seguirme. Perdí la noción del tiempo. Por un momento creí que ya los había dejado atrás. Me sentí más tranquilo, pero justo ahí el motor comenzó a fallarme. El tráiler se sacudió violentamente y tuve que detenerme en un camino de terracería. Al bajar vi que la caja negra estaba media abierta. Al parecer esos policías sí la habían intentado abrir y medio quedó entreabierta. Aunque era poco lo que estaba abierto, no se veía mucho, aunque por lo poco que sí logré ver es que dentro de esa caja de tráiler de color negra había algo, una clase de animal. ¿Qué era? No lo sé, solo sé que era un animal. No sé cómo llegué a Nuevo Laredo, no recuerdo más de esa noche, solo sé que cuando desperté estaba en un motel barato, con la paga sobre la mesa y con un mensaje en un papel que decía: entrega completa. Aquel viaje fue simplemente extraño, pues nunca supe qué era lo que transportaba en aquella caja, y aún más raro, nunca supe quiénes eran esos raros policías que me interceptaron. La cuestión es que eso fue muy paranormal.
Mi padre se llama Juan Carlos y ha sido trailero desde hace ya muchos años. Creo que desde antes que yo naciera incluso. Él siempre fue un hombre de pocas palabras. Pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera, transportando cargas de un estado a otro, teniendo como rutina la radio encendida y tener siempre un café caliente en la mano o en el termo. Él me contó que una noche iba conduciendo por una carretera solitaria en algún punto entre Chihuahua y Coahuila. Aquella noche era de esas raras, pues no había visto otro auto en más de una hora, lo cual ya era bastante raro. El silencio era absoluto, solo interrumpido por un rugido monótono del motor y la estática de la radio. Fue entonces cuando vi unas luces tenues que brillaban un poco más adelante sobre la carretera. Aquello apenas era un par de puntos brillantes a la distancia que flotaban en medio del camino. Al principio pensó que era un auto detenido con las intermitentes encendidas, pero conforme se acercó se dio cuenta que no se trataba de un vehículo. Esas luces estaban suspendidas en el aire a la altura de un hombre. A orilla de la carretera estaba un señor de aspecto delgado y de piel pálida que se encontraba totalmente de pie. Este vestía con un traje negro raído, como de otro tiempo, y su rostro estaba oculto en las sombras, pero lo que más lo inquietó fueron sus ojos. Estos no eran ojos humanos, eran las luces que había visto a la distancia. De hecho, lo que brillaba desde lejos eran sus ojos, como cuando brillan los ojos de un gato por las noches. El miedo le recorrió la espalda como un chorro de agua helada. No supo por qué, pero sintió que debía seguir conduciendo, que no debía frenar ni mirar atrás, así que pisó el acelerador y dejó aquella figura en la carretera, perdiéndose en la negrura del retrovisor. Pero el terror apenas empezaba. Poco después de haber visto a ese hombre, escuchó un golpe seco que resonó en la parte trasera del tráiler, como si algo se hubiera estrellado contra la caja de carga. Miró por los espejos laterales, pero la carretera seguía vacía. El golpe se repitió una vez más fuerte. Algo estaba atrás, algo que no había visto cuando pasó junto al extraño de los ojos brillantes. Mi padre sintió mucho miedo y giró hacia el retrovisor para ver qué rayos podía estar pegándole a la caja, pero lo que vio lo espantó horrible. Él dice que detrás del camión venía corriendo un hombre muy rápido que parecía estarlo siguiendo. Por una razón que él no sabe, aquel hombre que lo seguía lo hacía a la misma velocidad que el tráiler, y eso que este iba muy rápido. De hecho, era imposible que alguien corriera así de rápido, porque no había hombre humano que lograra tal velocidad, y sobre todo, que durara mucho tiempo haciéndolo. Por lo que vio mi padre, dice que esa cosa con forma de persona de pronto se convirtió en otra cosa, en algo con una forma deforme, con extremidades alargadas y una boca que no debería existir en ningún ser humano. Su piel era grisácea y holgada, como si se le hubieran arrancado y vuelto a pegar sin cuidado. Pero lo peor seguían siendo los ojos, esas dos luces brillantes con un hambre imposible de ignorar. Mi padre se llenó de un terror que nunca, jamás en toda su vida había sentido antes. Las manos sudorosas se aferraron al volante. El latido de su corazón repicaba en sus oídos. Por suerte, en ese momento vio las luces de un segundo vehículo aproximándose a lo lejos. Era un tráiler. Mi padre rápido trató de buscar la frecuencia de ese otro tráiler, y cuando lo logró, le dijo que alguien lo venía siguiendo, que un animal o un hombre sombra lo estaba persiguiendo. El otro trailero le dio confianza y lo acompañó hasta que ambos llegaron a una gasolinera, donde por fin pudieron detenerse. Para cuando llegaron, mi padre dice que esa cosa que lo venía siguiendo ya no estaba. Nunca vio cuándo lo dejó de seguir, pero da gracias a Dios que no lo hizo más. Cuando miró la caja del tráiler, dice que vio algunas huellas, manos alargadas marcadas en el polvo en todo el remolque, como si algo se hubiera arrastrado sobre él durante toda la noche. It had to be like a cool ass car. The car that looks cool on the inside. Yeah. You cold?
cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ. AZ? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. He's It's over for him. trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, there? dog swagged out. That's blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air and it's barely even... Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. Let's go this way. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real? Yeah. Man, 90 an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This was actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me wee though. Wait, is that the Subi that we came with?
I think so. I think I'm not gonna get in the SUV I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX? There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.